Pasa, nosotros estamos en la cuenca media del río Bogotá. Resulta que el río Bogotá se divide en tres cuencas: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. La cuenca alta es de donde nace el páramo. El río Bogotá nace en un páramo que se llama el páramo de Guacheneque, que está ubicado en un municipio de Cundinamarca que se llama Villa Pinzón. Entonces, en esa parte se le llama la cuenca alta. En esta cuenca no está contaminado. Se empieza a contaminar cuando empieza a pasar ya por Villapinzón y demás municipios. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza a depositar los vertimientos. Los vertimientos son el agua que sale de las alcantarillas, que sale de las grandes industrias y no le hacen un tratamiento adecuado. Entonces, todo eso lo botan al río. A eso sumado todos los químicos con los que fumigan todos los cultivos que se dan en la sabana. Entonces todo esto por infiltración del suelo, luego cae al río y empieza a llenarse de contaminación. Cuando ya pasa aquí por Bogotá, pues aún más se contamina. ¿Por qué? Porque la gente no sabe depositar bien sus residuos, porque las grandes empresas no hacen un tratamiento a las aguas que entregan dentro de sus empresas. Como ellos utilizan tantos químicos y demás, no le hacen un tratamiento adecuado, sino botan simplemente así el agua. Pero pues hay una normatividad que rige todo este cumplimiento. Hay empresas que lo cumplen y hay empresas que no lo cumplen. Aquellas empresas que no lo cumplen pues son sancionadas ambientalmente. ¿Listo? Y luego sigue bajando. Hay una parte en la que del río se oxigena, que es en el Salto del Tequendama, pero el agua no alcanza a tomar el suficiente oxígeno para limpiarse, entonces sigue igual contaminado hasta que desemboca en el río Magdalena. Por eso dicen que no es muy bueno consumir peces de que se dan allí, porque los peces pues tienen muchas cantidades de materiales pesados que se depositan en estas aguas. ¿Clara tu pregunta? Sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, chicos, quiero que enciendan sus pantallas y me muestren el trabajo que muy juiciosos realizaron en la mañana. Muy bien, Ángel, José Manuel, Kelly, Nicolás Medina, Marín, Juan Esteban, Mónica, muy bien, Daniela, muy bien, Tomás Zamora, muy bien, Juan José Castiblanco, muy bien, Catalina, muy bien. Bueno, chicos, María Paula, muy bien. Y Alejandro está por allá buscando a ver dónde encuentra. Alejandro, ¿por qué no quitas eso que se te ven los ojos perdidos? Alejandro, ¿ves que usted cómo pone eso? Bueno, chicos. Ay, Catalina. Con un filtro. Uy, pero uy, pues yo sé, pero ¿cómo? Uy, esa vieja. Bueno, Catalina. Bueno, chicos, el día de hoy nuestro tema a trabajar. Señora. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se ha venido dando la violencia en Colombia, cómo aún existe y por qué esto empezó a suceder en nuestro país. Entonces, vemos que ya todo viene desde los conflictos entre los partidos políticos. Todo surge con estas luchas constantes entre estos dos partidos políticos, que son ¿cuáles? Liberales y conservadores. Liberales y conservadores. Los liberales y los conservadores. Muy bien. Entonces, debido a esos odios, señora o señor, debido a esos odios constantes entre estos dos grupos políticos, entonces empieza a generarse aún más la violencia. Entonces vemos que hay causas políticas que hicieron que esta violencia empezara a surgir, causas económicas y causas culturales. A ver, José Manuel, ¿cómo entendiste tú esas causas políticas? Las causas políticas, entendí que entendí que como el pueblo necesitaba al gobierno
el gobierno en vez de estar con ellos estaban peleando con los liberales. Entonces, por eso se fomentó la violencia en Colombia, porque no presentaron importancia por su pueblo. Exacto. En cuanto a lo político, el pueblo se sentía desprotegido, se veía que no tenían en cuenta sus intereses y demás. En cuanto a lo económico, pues también mucha desigualdad, todos no contaban con los mismos beneficios, entonces también como que la gente se estaba cansando de que esos gobiernos lucharan por sus ideales, pero no lucharan por lo que pensaba y opinaba la demás parte del pueblo. Y en cuanto a lo cultural, pues veíamos que en cuanto a la educación era muy mínima. La gente para ese entonces tenía muchos hijos, los cuales no podían, pues, que todos gozaran de los mismos privilegios, no todos podían ir a estudiar y demás, sino el estudio lo gozaban como las grandes personas de Profe, alta alcurnia. profe. ¿Bien? Hailey dijo que ahí en el chat dijo que está muy lento y que casi no te escucha. ¿Pero los demás me están escuchando? Yo sí, señora. Profe, claro. Entonces, señora, fuerte y claro. ¿ustedes me están escuchando bien? Debe ser entonces un problema de la red de ella. Listo. Entonces, para contextualizarnos acerca de cómo ha sido el tema de la violencia en Colombia, vamos a ver el siguiente video. No sirve el audio aún. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje
Bueno, entonces acá en este video vemos cómo inició todo este proceso de violencia. Entonces todo fue a causa de los conflictos entre los conservadores y liberales. Luego vino un presidente, el cual hizo decaer, cerrar estos partidos políticos de tal forma que acabaran estas discusiones y esta violencia. Pero entonces se me fue el nombre del presidente. Bueno, este presidente pues empezó a lo que se le llamó una dictadura. Recordemos que una dictadura es el momento en el cual una sola persona toma el poder de todo, ¿cierto? Y maneja todo el aspecto político, económico, cultural, religioso, ¿cierto? Es el que impone sus ideales. Entonces él cerró los partidos políticos conservadores y liberales, no los dejó más participar del poder. Entonces, pues esto aún causó más malestar e indignación entre estas personas que hacían parte de estos partidos políticos y se fue dando la guerra, ¿cierto? Entonces ahí vimos cómo luego se crearon las guerrillas, cómo luego se hizo el Plan Colombia, que fue aquel en el que el presidente Andrés Pastrana decidió dialogar con aquellas guerrillas de tal forma que ellos entregaran las armas. Estas guerrillas en un principio fueron conformadas por todos los participantes de los partidos liberales. Y ellos migraron al campo, de tal forma que allí estaban escondidos y podían, entonces fue donde empezaron con las guerrillas. Como no tenían cómo sostenerse, entonces empezaron a pedirle dinero a la gente, a lo cual le llamaron vacunas. Y aquella persona que no aportara dinero para la causa, pues le causaban daño a su familia, mataban a algún miembro de su familia o lo secuestraban, pedían dinero por él. Entonces, es todo lo que hemos vivido hasta el momento. La etapa más dura fue para entre los años 80 y 90, donde hubo mucha violencia, donde fue el momento en donde se conoce todo lo que tiene que ver con la cocaína y demás, donde conocemos al señor Pablo Escobar, el cual tenía pues un dominio muy grande ante el país. ¿Por qué? Porque pues era el gran... Porque él era dueño del cartel de Medellín, ¿no? Exacto, entonces él tenía pues mucho, de una u otra forma, poder, pero no un poder que pues sí, le ayudó a mucha gente, pero ¿a costa de qué? ¿De quiénes? De todas las personas que fueron sometidas en el campo, que fueron asesinadas y demás. Entonces pues tampoco es muy bien visto todo lo que este hombre realizó. Entonces ya con el tiempo fue cuando empezaron los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Allí se hizo lo del diálogo de paz y fue cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos pues se da lo que es la paz y lo que actualmente conocemos, pero que obviamente no ha sido respetado, ¿cierto? Aquellas personas pues obviamente están revolucionadas porque no se les ha tenido en cuenta sus derechos, se les planteó algunas estrategias y demás, pero ellos manifiestan que todo esto no se ha cumplido. Entonces, de una u otra forma, sigue habiendo como esa parte de corrupción, ¿cierto? De que no se están respetando todos los acuerdos a los que se llegaron en ese tratado de paz. Entonces, acá vemos un primer momento de la violencia. Entonces, Alejandro, colabórame leyendo. Sí, señora. Primer momento de la violencia. La violencia se inició bajo el gobierno de... La violencia se inició bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, 1945-1950. Esta apareció inicialmente en las zonas rurales, como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero pronto comenzó a tomarse las ciudades. Durante su gobierno... Hasta ahí. Entonces, ¿por qué empezó a tomarse las ciudades? Porque la gente que estaba en el campo se sentía muy amenazada. La gente del campo veía que como que el gobierno no les estaba prestando atención y no mandaban como fuerzas militares a que los protegieran. Entonces, ellos abandonaban sus tierras y migraban a las ciudades.
de tal forma que las ciudades pues fueron aumentando en tamaño y el campo, la zona rural, pues se fue quedando sin aquellas personas que son muy importantes, porque consideran que los campesinos son muy importantes para las grandes ciudades. ¿Quién me cuenta? Yo, profe. Dale. Los campesinos fueron importantes para los pueblos Son, porque todavía existen. Habla más fuerte, ¿vale, José? ellos son importantes para los pueblos porque ellos son los que cultivan el alimento para distribuirlo en todo el pueblo y que la gente no se quede sin comida. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir tú, Tomás Zamora, que estás levantando la mano, y luego Ángel? Porque son los que transportan la comida para la comida y lo cultivan y lo siembran y por ahí pueden... Ellos son los que lo cultivan y lo distribuyen. Exacto. Ángel. Sí, profe, lo mismo, ya que son los que cultivan y que son los que prácticamente nos dan la comida para transportarla acá a las ciudades. Muy bien. Entonces, pues sí, ellos tienen un papel muy importante, pero lastimosamente no reciben las mismas ganancias que las personas que venden esos productos acá, ¿cierto? La gente que le compra aquellos productos a los campesinos los compran a muy bajo precio. Los campesinos venden estos productos a muy bajo precio, pero cuando los venden acá en las ciudades, pues los segundos ofertantes reciben más ganancias de esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le incrementan el traslado, el recorrido que tuvo que hacer el carro, a eso le suman pues lo de la gasolina y demás, por eso es que pues van subiendo los costos de algunos productos. Pero pues la idea no sería sería bueno que si ellos son los que se esfuerzan, los que suben la gota allí en el campo, se les debería pagar más por todo este producto, ¿cierto? Porque ellos tienen que poner un recurso, cierta cantidad económica de sus bolsillos, pero muchas veces estos cultivos se ven afectados por los factores climáticos, porque llueve mucho, porque se dieron heladas, porque la semilla no les salió buena, ¿cierto? Y ellos tienen pérdidas, y esas pérdidas para ellos son devastadoras, porque es su único sustento y solo producen un producto y cuando lo venden a muy bajos precios. Entonces, pues sería muy bueno seguir incentivando que se les pague lo que debe ser a ellos y que se le den igual aportes. Sí, el gobierno dice que les colabora de una u otra forma, pero pues no les garantizan muchos otros aspectos. Mónica, continúa. Durante su gobierno propuso un gobierno de unión nacional. Como asignó los cargos públicos entre los miembros de los dos partidos políticos, esto generó problemas con los dirigentes conservadores. Consideraban que se debía gobernar sin la participación de los liberales. Aplicó una política de liberalismo económico para beneficiar al capital extranjero y a la oligarquía. Muy bien, hasta ahí. Entonces, él dijo, bueno, como los liberales están que exigen, que quieren participar, pues sí, les dieron la participación, pero no fue una participación ecuánime. Simplemente les dieron uno que otro puesto, del 100% les daban un 10% y el resto, el 90%, seguían siendo conservadores. Pues a ellos les siguió disgustando esto. ¿Por qué? Porque los conservadores solo trabajaban en beneficio propio, ¿cierto? Ellos no tenían en cuenta, como ya lo habíamos dicho, los intereses de las demás partes o estratos sociales. Entonces los liberales luchaban por esto, porque hubiese una igualdad, porque hubiese equidad. Pero entonces todas las riquezas y las ganancias pues se las quedaban todos los extranjeros y la oligarquía quiere decir pues la alta alcurnia, la gente de clase alta y la que tenía recursos era la que se quedaba con todos estos beneficios. Pero pues aún así, ese hombre, Mariano Ospina Pérez, pues realizó cosas importantes. Creó lo que se conoce como Ecopetrol, que es una empresa muy reconocida a nivel nacional e internacional,
porque ellos son los que manejan toda la parte de extracción de hidrocarburos. Hidrocarburos son todos lo que tiene que ver con petróleo. Telecom, que era la grande empresa de telecomunicaciones, hoy en día pues no existe, ya de una u otra forma como que quebró, acabó. También puso en funcionamiento una empresa muy grande que es Acerías Paz del Río, que tiene que ver con todo el trabajo de minería y extracción de minerales. Y también impulsó un instituto de nutrición, también generó programas de vivienda y fortaleció mucho el tema de la industria. Pero todo esto seguía sin agradarle a los liberales. Entonces fue aquí cuando salió este gran liberal y conocido Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder político muy importante de la época. ¿Por qué? Porque él quería luchar porque mejorando que las clases sociales tuvieran el mismo rango, ¿cierto? Que todos recibieran las mismas ganancias, que todos tuvieran el respeto de los derechos que ya como lo habíamos visto a principio de periodo, se realizó con el momento de la independencia. Entonces todo eso fue reclamando este gran hombre, pero lastimosamente... Pero él se murió por culpa de Pablo Escobar, ¿no? No se murió, sino fue asesinado. Por eso lo mataron. No, pero pues Pablo Escobar fue mucho el tiempo después. Ya acá estamos en el año 1948 y pues para ese entonces Pablo Escobar o no había nacido o era muy pequeño. Entonces, todo esto pues no le gustaba para nada a los conservadores, ¿cierto? Ellos querían seguir manteniendo su poder, de que todo siguiera siendo igual, de capitalismo, obtener solo ganancias a ellos y que la clase obrera pues siguiera trabajando y dándoles ganancias a ellos. Entonces, él tenía muchos seguidores, muchos fanáticos, los cuales lo apoyaban con sus ideales. Entonces, él proponía realizar mejoras en especial para las clases menos favorecidas. Y entonces, pues fue allí que la gente que estaba en el campo se unió a él porque vieron en él la esperanza de poder regresar a sus tierras, de obtener aquello que habían perdido y demás. Pero lastimosamente, un 9 de abril, pues fue asesinado, ¿cierto? Esto, pues fue algo que les benefició a ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no, los liberales decidieron no poner un representante, sino se fueron y por eso fue que se quedaron las guerrillas y demás. Entonces, el hecho de que hubiesen asesinado a este gran líder generó algo que se llamó el Bogotazo. En este Bogotazo, pues empezaron a generar muchas guerras, se incendiaron muchos vehículos, se acabaron con muchas empresas y demás. Entonces les voy a mostrar, qué pena, un video que nos habla acerca de la historia, de qué fue lo que sucedió con este gran líder. Estamos en 1940. Perdón, un segundo, mientras comparto el sonido del computador. De a poco. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial había terminado el pacto antifascista contra Hitler, esa especie de romance entre Estados Unidos y la Unión Soviética que permitió en América Latina el desarrollo de tendencias progresistas, partidos, sindicatos. Pero ahora Washington inauguraba la Guerra Fría con una campaña anticomunista continental, una de cuyas medidas fue convocar la 9ª Conferencia de Cancilleres a celebrarse en Bogotá en abril del 48, con el fin de crear, como en efecto se creó, la Organización de Estados Americanos, la OEA. En Cuba, viendo venir esto, un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro aprovechó la presencia en La Habana de unos estudiantes argentinos y les propuso pedirle a Perón el dinero necesario para convocar un congreso de estudiantes latinoamericanos en Bogotá y denunciar la conferencia panamericana. Ese congreso también protestaría contra la ocupación británica de las Malvinas. Perón aceptó, aportó el dinero y el congreso estudiantil fue convocado.
Mientras tanto, en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán es el gran líder del pueblo y el futuro candidato ganador a la presidencia de la República. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque te sigue a ti mismo cuando me sigue a mí, pero es interpretado. Es un fenómeno político. Eso preocupaba a la oligarquía y a los partidos tradicionales, secretamente de acuerdo contra ese hombre que decía: el hambre no es ni conservadora ni liberal. Suele decirse que el asesinato de Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero no es cierto. Ya existía una gran violencia permanente de la oligarquía contra los sectores populares, mucha matanza de liberales por parte de policías y sicarios del gobierno. Lo que cambia con el asesinato de Gaitán y el Bogotazo es que el pueblo por la primera vez responde a la violencia con violencia y va a seguir respondiendo durante 60 años con diversas formas de lucha armada. El 7 de febrero del 48, 2 meses antes de morir, Gaitán encabeza 100.000 personas en la Marcha del Silencio para pedirle al presidente Ospina Pérez que cese la matanza. Y una semana después, el 15 de febrero, en el entierro de 20 liberales masacrados en Manizales, Gaitán se pronuncia nuevamente por la paz. Pero los asesinatos continúan y el 18 de marzo Gaitán rompe con el gobierno y exige la renuncia de los ministros. El presidente Ospina Pérez responde nombrando canciller al más odiado político, el conservador y fascista Laureano Gómez, para que presida la conferencia panamericana. Y lo primero que hace Laureano Gómez es vetar a Gaitán en el evento que comienza el 30 de marzo. Los estudiantes recogen el reto y proponen que Gaitán sea quien clausure el 10 de abril su propio congreso. El fatídico 9 de abril del 48 al mediodía, Gaitán decide ir a almorzar a un restaurante cercano. Esa tarde tenía en agenda reunirse con Rómulo Betancourt, el político de Venezuela, y con Fidel Castro, el estudiante cubano. Gaitán baja de su oficina acompañado de 4 personas, entre ellas Plinio Mendoza Neira, padre del periodista Plinio Puleyo Mendoza, quien al salir del ascensor toma el brazo a Gaitán y se adelanta con él con el pretexto de que tiene que decirle algo. Ya en la calle lo suelta, aparece el asesino con un revólver, Gaitán gira para huir, pero el asesino le pega 3 balazos, 2 en la espalda y 1 en el cuello. Gaitán cae herido mortalmente y el asesino, un tal Juan Roa Sierra, retrocede apuntando con el arma para que no lo sigan. Sin embargo, unos metros más allá se deja desarmar mansamente por el detective Pedro Emilio Potes, quien se lo entrega a 2 policías para que se lo lleven detenido y extrañamente descansa. Juan Roa Sierra era un esquizofrénico de tendencias fascistas que se creía la reencarnación del general Santander. El día anterior al asesinato, Roa Sierra, que era un pobre, había exhibido una gran suma de dinero con la cual, entre otras cosas, compró el arma homicida. Mientras Gaitán, agonizante, es llevado a una clínica, los policías que llevan a Roa Roja son rodeados por una multitud que, según relata García Márquez, testigo presencial, es agitada por un señor, comillas, vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus años, que dice que hay que matar al asesino. Rodeados y amenazados, los policías se refugian en una barbería. Allí el dueño le pregunta a Roa por qué mató a Gaitán y este responde que no puede hablar porque son fuerzas muy grandes. Finalmente la gente se apodera del asesino, lo matan a golpes y arrastran su cadáver desnudo hasta la presidencia de la República. Al misterioso señor elegante, cuenta García Márquez, comillas, lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser pedidos el doctor mataron el padre de Colombia. Corre la voz. Mataron a Gaitán. Comienzan los saqueos e incendios en Bogotá que se fueron esparciendo a varias ciudades colombianas. Se incendiaron tranvías, autos y 142 edificios, oficinas, hoteles, iglesias del centro, incluyendo la gobernación.
Algunas unidades policiales se unen a la revuelta y reparten armas al pueblo, mientras las estaciones de radio transmiten llamados a la revolución. Para quitarle carácter político, la iglesia recomienda al gobierno soltar a los presos comunes para que saqueen. El ejército dispara contra el pueblo y el resultado final del Bogotazo es de 3 minutos. La justicia colombiana se cubrió de ridículo cuando sentenció en 1978 que Juan Roa Sierra era un esquizofrénico que actuó por motivos personales y solo. Muy por el contrario, la muerte de Gaitán es el resultado de una acción encubierta, la famosa Operación Pantomima, ejecutada por la Embajada de Estados Unidos y la Policía Colombiana con colaboración de la oligarquía. Así lo confesó en Cuba muchos años después el agente de la CIA, John Meples de Espíritu, que en el 48 estaba en Bogotá haciéndose pasar por estudiante italiano bajo el nombre de Giorgio Rico. Ahora bien, mientras los documentos sobre las acciones de Estados Unidos en el derrocamiento de armas en Guatemala en el 54, por ejemplo, o en el de Salvador Allende en Chile en el 73, han sido todos desclasificados, los documentos sobre el asesinato de Gaitán seguían siendo secretos en el 2001, cuando el FBI y la CIA son llevados a juicio para que los desclasifiquen. El FBI recordó entonces que había destruido documentos claves y entregó otros sin importancia, mientras que la CIA se negó y se sigue negando hasta hoy a desclasificar los documentos que tiene por razones de seguridad nacional. Y los papeles que quedaron en Colombia fueron finalmente destruidos. ¿Por orden de quién? Por orden de Álvaro Uribe. Sabemos por qué mataron a Gaitán. Sabemos quién lo mató y quién se lo señaló al asesino. Lo que queda por saber es cuál fue la participación de los Estados Unidos en el crimen. Pero todo indica que eso seguirá siendo, por un tiempo, para ustedes y para mí, otro misterio de la historia. ¿Profe? Profe, ¿hay que copiar eso? Profe, ¿nos Pasa la escucha? profe. Tienes el micrófono apagado. Qué pena, chicos. Yo hablando aquí como loca y ustedes sin escucharme. Gracias. Bueno, entonces que les estaba diciendo que de estos y muchos más secretos que no conocemos, que no tenemos conocimiento, y todo, ¿por qué? Porque la corrupción se maneja desde hace muchos tiempos, ¿cierto? Entonces, siempre será un secreto por qué y cuáles fueron las razones para haber asesinado eso. Bueno, las razones porque no querían dejar que este hombre fuera presidente. De haber sido este hombre presidente, de pronto hubiesen cambiado muchas situaciones. No se seguirían quedando las ganancias para aquellos grandes, no llamémoslos grandes políticos, sino aquellas personas acaparadoras del poder. ¿Listo? Entonces aquí vemos algunas de las características más relevantes de este hombre, que fue un gran político y abogado colombiano, que fue nacido acá en Bogotá, que realizó muchos estudios en cuanto a lo que es derecho, jurisprudencia, y ocupó muchos cargos públicos, o sea, tenía mucho conocimiento acerca de cómo manejar un pueblo, también de las preocupaciones que ellos le manifestaban y poder realizar así leyes que beneficiaran a todos. Fue un político muy revolucionario del Partido Liberal, ha permanecido y seguirá permaneciendo en la historia. Fue uno de los mayores representantes a nivel social de Colombia. Fue un revolucionario que tenía un pensamiento socialista donde todas las personas tuvieran las mismas condiciones e igualdades. Fue un en representación de esto se refleja su acción cuando fue ministro de Educación,
realizando la alfabetización de muchos niños. Recordemos que después de la guerra, pues algunas personas no podían leer, ¿cierto? Ya lo veíamos en antiguas constituciones que solo podían votar aquellas personas que sabían leer y que fueran hombres y que fueran mayores de 21 años. Con el tiempo, pues todo fue cambiando y entonces para el gobierno de ese entonces, este hombre, Jorge Eliezer Gaitán, ayudó mucho con eso. Entonces tiene un legado muy amplio. Chicos, yo sé que a ratos estos temas son algo aburridores, pero de no conocerlos, pues no sabríamos por qué estamos viviendo como estamos viviendo actualmente. Entonces, les estaba diciendo que luego de que se dio ese asesinato de Gaitán, se generó el Bogotazo. Entonces, Mariano Ospina Pérez cerró el Congreso Nacional e incrementó la persecución a los liberales. Entonces, los liberales, como ya les había dicho, pues migraron a los bosques, a las selvas, además para refugiarse allí, y fue cuando crearon las guerrillas. Entonces, pues Bogotá sufrió muchos incendios, quemas y demás, como lo pudimos ver en el video. Laureano Gómez renunció a este poder, entonces fue allí cuando vino la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, con el propósito de recuperar todo y que todo mejorara. Entonces acá vemos que las consecuencias de toda esta violencia no han terminado, aún se siguen viendo. Hoy en día vemos cómo están asesinando grandes líderes sociales, ¿cierto? De diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque ellos no se quedan callados, porque ellos buscan que los derechos de su sociedad sean respetados. Pero entonces, a los demás grupos no les gusta que ellos realicen estos comentarios, entonces lo mejor que pueden hacer es callarlo, ¿cierto? Pero aún así seguimos trabajando, se sigue investigando y demás. Mucha gente ha migrado a la ciudad. Bogotá era pequeña, pero hoy en día vemos que hay mucho acaparamiento de zonas donde no se puede construir, pero entonces ellos aprovechan eso y construyen allí. Todavía existen algunas guerrillas que se han ido debilitando, sí, pero pues que aún existen, o pandillas y demás. Concentraciones de la tierra, de crecimiento industrial, pues ha cambiado mucho. Yo creo que dejamos hasta aquí, chicos. Chao, profe. Es un tema tedioso, cansa. ¿Vamos a hacer mapa? Chao, profe. No, yo les digo que deben realizar. Nos vemos la próxima clase, que es el viernes. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Ay, esta semana no nos volvemos a ver. Yo ahorita les un trabajo para que realicemos. ¿Listo? Bueno, Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Catalina está por